Hola amigos de Scenery Planet, hoy vamos a presentaros un set de escenografía verdaderamente épico. Tomad buena nota, se trata de un encargo que hemos realizado especialmente para la tienda Drovid de Barcelona, donde vais a poder disfrutar de esta mesa en directo como marco incomparable para vuestras partidas. Es una colección de escenografía muy original y un excelente ejemplo de cómo podemos exprimir ciertas posibilidades que nos ofrece la escenografía para conseguir que nuestras partidas sean diferentes, memorables y sobre todo muy divertidas. El objetivo que hemos perseguido durante el desarrollo de este conjunto ha sido llegar a ofrecer a los jugadores una experiencia de juego completamente diferente a la que suelen tener en mesas más convencionales en su casa o club, torneos, etc. Tenemos un montón de cosas que contar a lo largo de este reportaje, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. Como os decía, esta mesa de juego ha sido concebida para permanecer montada de manera permanente en la tienda, para partidas, etc. Lo habitual en estos casos son mesas de juego de una sola pieza, un solo tablero, pero para nuestros amigos de Drovid resultaba interesante la posibilidad de dividirla, teniendo en mente eventuales desplazamientos, etc. Así que hemos optado por 3 módulos del tamaño habitual de 1,20 x 60, voy a separarlos para que los podáis ver bien. Como siempre, fabricados en contrachapado de 10 milímetros de espesor, con su bastidor de madera inferior, muy resistentes, laterales guarnecidos en DM. Y en esta ocasión, para los laterales de los módulos, en lugar de incorporar nuestro sistema habitual de sujeción de ranura y lengüeta, hemos practicado estos orificios que permiten anclar los módulos entre sí mediante tornillos pasantes, y una vez atornillados unos con otros, arman un solo cuerpo que evita movimientos involuntarios. Voy a montarlo en un momento y enseguida vemos cómo queda. Ya tenemos los 3 módulos ensamblados mediante esos tornillos pasantes y vemos cómo al hacerlo arman un único cuerpo muy sólido, prácticamente una sola pieza. Quizás al moverlo apreciemos mejor el brillo del efecto del agua, que puede que con la cámara estática se pierda un poquito. Un único cuerpo, como os decía, que evita movimientos involuntarios y previene accidentes con nuestras miniaturas. Esto resulta especialmente interesante si vamos a tener una gran afluencia de público alrededor de la mesa, como puede ser en el caso de las tiendas. Como ya sabéis, en Drovid tenéis a vuestra disposición diversas mesas de juego más convencionales para vuestras partidas. Sin embargo, querían contar con un set de escenografía realmente especial, por lo que decidieron no complicarse la vida y contactar con Scenery Planet para conseguirlo. Vamos a empezar a ver un poco más de cerca los diferentes elementos de la colección, empezando por los que están fijos, modelados directamente en la superficie del tablero, y mientras los vemos, si os parece, os voy a hablar un poco de los criterios que hemos seguido a la hora de diseñar, de desarrollar y ejecutar este proyecto. El set representa una pequeña porción del cauce de un río que con el paso del tiempo ha ido horadando un cañón en el terreno. Tenemos a ambos lados de la mesa estas mesetas con una distribución bastante simétrica, más adelante hablaremos de por qué, con una altura muy interesante, un parcheado de césped para emular la llanura que se extiende a ambos lados del cañón, estas estructuras con un acabado metálico que pueden representar embarcaderos de épocas en las que el nivel del agua tenía una altura mayor, un acabado de pintura en la parte superior que simula un camino, más adelante veremos por qué. Las paredes del cañón, propiamente dichas, estas formaciones rocosas, modeladas a mano, recubiertas en resina, súper resistentes, pendientes suaves que serpentean alrededor de las formaciones rocosas, ideales para nuestros vehículos, zonas planas en las formaciones rocosas para añadir puntos de subida y bajada adicionales para nuestra infantería, y a medida que vamos descendiendo vemos como los tonos del terreno van cambiando para fundirse con los de esta área central, una zona pantanosa de charcas y marismas, con sus correspondientes efectos de agua, diferentes tipos de vegetación, acabados diferentes de pintura para simular los terrenos más húmedos, con verdín, etc. En este sentido, e incluso antes de empezar a ver el resto de elementos de la colección, ya podemos hacernos una idea de todas las posibilidades que mesas de este tipo nos ofrecen. Las zonas de altura implican líneas de visión muy diferentes respecto a las que tenemos
en mesas más planas, y esta zona central de marismas por sí sola está repleta de posibilidades. Si por ejemplo consideramos las charcas como terreno impasable, nuestras miniaturas se verían obligadas a circular únicamente por estos vados, por estas zonas secas, lo que afectaría considerablemente al desarrollo de la partida. En otras ocasiones podemos considerarlas como terreno difícil que obliga a chequear a nuestras tropas para atravesarlo, o incluso dotarlo con efectos especiales adicionales, reglas de la casa, etcétera, por ejemplo zonas de ácido que afectan a los vehículos, o especialmente fangosas capaces de atrapar a las miniaturas con armaduras más pesadas, etcétera. Y por supuesto podemos considerarlas como zonas de aguas poco profundas que nuestras miniaturas pueden atravesar sin mayor inconveniente. En definitiva, posibilidades. ¿Y esto qué significa? Diversión. Y es algo en lo que en Scenery Planet creemos firmemente. Los elementos de escenografía no deben limitarse a ser marcadores de cobertura 4+. Para eso, los pintamos en el tapete con un boli. Una escenografía impactante nos hace zambullirnos de lleno en la acción, en la historia, en el trasfondo. No solo visualmente, sino también a nivel de juego. Al igual que sucede en la realidad, el entorno en el que las tropas combaten va a determinar su manera de hacerlo. No solamente durante la partida, sino incluso cuando los jugadores preparan sus listas de ejército. Quizás esas unidades que tanto nos gustan y que no suelen ver mucha mesa puedan saltar a la palestra en ocasiones como esta para marcar la diferencia en el transcurso de la batalla. Vamos a ir viendo los elementos móviles que hemos preparado para completar la colección. En primer lugar, tenemos unas pequeñas bases con rocas, ya que los tamaños más grandes están integrados directamente en la mesa. Como siempre, fabricadas en DM, muy resistentes, rocas modeladas con el mismo diseño que las que encontramos en el tablero, con su césped, matas, etcétera, mismos acabados de pintura, que podemos ir colocando en diferentes posiciones para completar la mesa. Vamos a ir poniendo algunas por aquí. Tenemos un puñado de estas bases para completar la mesa y empezar ya a bloquear líneas de visión. Bien, el cauce de un río es la excusa perfecta, por supuesto, para colocar un puente. En Scenery Planet, como siempre, hemos diseñado y construido a lo grande y hemos preparado estas secciones de puente, en este caso destruido. Vamos a verlo un poquito más de cerca, con una estructura fabricada íntegramente en DM, muy resistente. Esta estructura de vigas, un acabado interior con paneles con un motivo de diamante estriado, escombros, etc. Estas secciones, que como veis tienen una anchura más que interesante para colocar nuestros vehículos, incluso los más grandes, se insertan sobre estas plataformas, en las que encajan perfectamente, y empiezan a darnos ya una verdadera sensación de puente. En este espacio central vamos a insertar este pilar destruido, pilar central del puente, y para completar tenemos estas secciones con restos metálicos y escombros que cayeron al fondo cuando el puente fue destruido. Diferentes tamaños, todos ellos interesantes. Enseguida vamos a verlo con miniaturas para que os hagáis una idea de la escala y de las posibilidades, como siempre. Con estos tramos metálicos podemos completar la zona central, rompiendo línea de visión y añadiendo aún más interés, más posibilidades al trazado. Con estos elementos ya tenemos una primera configuración completa de la mesa, como podéis ver, muy interesante a nivel de juego y muy atractiva visualmente. Pero todavía nos quedan algunas sorpresas. Podemos retirar este pilar y sustituirlo por este otro que está sin destruir, que como veis tiene un hueco libre en su parte superior que nos va a permitir insertar un tramo adicional de puente. Esta pieza encaja aquí para tener un trazado de puente destruido todavía, pero más completo, con una distancia entre tramos ideal para que nuestras miniaturas voladoras o retropropulsadas puedan ir saltando de uno a otro.
lo que añade posibilidades y flexibilidad táctica a la partida. Es posible que estéis pensando, pero es que en mi ejército no tengo voladores o no tengo retropropulsados. Pues eso está bien, son posibilidades, es diversión. Y el tratar de imponernos a un adversario cuya tecnología, vehículos, voladores o gravíticos o tipos de tropa le da en principio cierta ventaja, convierte la victoria en algo mucho más satisfactorio. Hemos retirado los tramos de puente derruido, así como las secciones de escombros metálicos, y hemos recolocado un poquito las bases individuales de rocas. Enseguida vais a entender por qué. Así que vamos a ver la guinda del pastel, que es el puente completo. Igual que el que hemos visto anteriormente, fabricado completamente en DM, este tramo central con el mismo sistema se inserta sobre el pilar y a él acoplamos los dos tramos laterales para completar el trazado. Mediante estas pestañas que encajan en estas aberturas, vamos a colocarlo, encaja perfectamente y obtenemos una unión muy sólida, más aún cuando coloquemos el tercer tramo, para que podamos maniobrar con nuestras miniaturas sobre el puente sin tener que preocuparnos por su estabilidad. Insertamos las pestañas. Perfecto. Y ya tenemos un puente de lado a lado de la mesa muy sólido y que puede ser el elemento central de innumerables partidas narrativas, etc. Vamos a verlo con algunas miniaturas de vehículos para que os hagáis una idea del tamaño de este elemento. Vemos como tanques voluminosos tienen espacio de sobra para ser colocados y maniobrar a lo largo del puente. Fijaros, la escala del elemento es realmente importante. Vamos a verlo también con un volador, para que veáis cómo la altura del puente es muy conveniente de cara a dar cobertura a estas miniaturas especialmente altas o voluminosas. Tenemos espacio también para colocar las peanas más grandes en el interior del puente, etcétera, sin problemas. A ver si lo puedo poner por aquí delante para que veáis un poquito mejor la escala. Como os digo, este elemento puede ser el elemento central de innumerables misiones personalizadas, campañas narrativas, etcétera. Hemos recreado un enfrentamiento masivo con el puente completo para que os hagáis una idea de las posibilidades reales del set y de lo épicas que van a ser las partidas en esta escenografía. Vamos a ir viéndolo mientras lo comento un poco desde diferentes ángulos para que no os perdáis ningún detalle. Podemos ver aquí a los administradores de justicia, el capítulo de Scenery Planet, cómo los vehículos evolucionan entre las formaciones rocosas, la infantería, esta formación de tanques atravesando el puente, formaciones de infantería que avanzan a través de las marismas, bípodes, el puente tiene altura suficiente para maniobrar con nuestras miniaturas por debajo sin ningún problema, etc. Y por otro lado tenemos este ejército de renegados con blindados avanzando también a través del puente en su intento por controlarlo, apoyados por voladores, bípodes e infantería, avanzando a través de las marismas. Ahora, con una referencia de escala de las miniaturas, vemos como el diseño tiene mucho sentido, los espacios son adecuados para los vehículos, etc. Y vemos como el puente va a ser un extraordinario elemento central para nuestras partidas. Independientemente de la narrativa, de la historia de nuestra campaña, las batallas por su control serán verdaderamente legendarias.
Vamos a despedirnos con un ejemplo de configuración alternativa en el que hemos utilizado los tramos de puente de ruido, así como las secciones de escombros metálicos que hemos colocado en diferentes puntos de la marisma para dar cobertura a las tropas. Vamos a tratar de mostrarlo desde diferentes ángulos, como hemos hecho antes, para que no os perdáis detalle. Tenemos unidades retropropulsadas y voladoras ocupando la parte central del puente destruido. Los tanques esta vez avanzan a través de la marisma, apoyados por la infantería, bípodes, etc. Una colección de estas características ofrece un gran número de posibilidades, y no solo estéticamente, ya que también da pie a jugar misiones narrativas o escenarios especiales de nuestra invención. No solo vamos a jugar batallas por el control del puente o entre sus restos, sino que, por ejemplo, podríamos desplegar o infiltrar equipos de especialistas con el objetivo de colocar explosivos en diferentes puntos del puente y volarlo, mientras que centinelas enemigos deberían tratar de impedirlo, etc. Las posibilidades, como digo, son muy amplias si no tenéis miedo de utilizar vuestra imaginación. Recordad que vais a poder disfrutar de esta mesa en directo, vais a poder jugar vuestras partidas en ella en la tienda Drobi de Barcelona, así que acercaos si queréis pasarlo en grande. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. En nuestra página web, como siempre, vais a poder encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional. Recordad también que podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, donde todos vuestros me gusta nos ayudan a seguir colonizando el planeta de la escenografía. Esperamos sinceramente que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.